FADA es una fundación originada en el sur de Córdoba y que nos dedicamos al análisis de los principales temas de la cadena agropecuaria y agroindustrial, como también es la ganadería. Así que sin más preámbulos, vamos a la presentación. Básicamente, la pregunta con la que iniciamos este trabajo conjunto con la Cámara del Feedlot fue esta pregunta: ¿el ternero ha sido o es reserva de valor? Y para ir a ese tema, primero hay que entender que reserva de valor normalmente es una cualidad que se le brinda a un activo, ¿no? Si ese activo tiene la capacidad de mantener el poder adquisitivo en el futuro. Entonces, en el caso del ternero, no es necesariamente un activo en el sentido de oro o una moneda o alguna otra cuestión que puede ser rápidamente medida contra la inflación y otras cuestiones, sino que es un bien de cambio vivo que cambia su estado en el tiempo. Entonces, por ahí la forma de poder analizar esa reserva de valor no tiene tanto sentido hacerla contra la inflación, contra el dólar o contra cualquier moneda fuerte, sino más bien tiene sentido hacerla dentro de un sistema productivo. Es por eso que, para responder a esa pregunta si ha sido reserva de valor, básicamente tratamos de responder si ha generado un margen bruto positivo, un resultado positivo en distintos tipos de sistemas productivos. Los sistemas productivos que se eligieron y los modelos sobre los que se trabajaron son el más típico de feedlot, donde se considera un peso de entrada de 180 kilos y un peso de salida de 320 kilos. Un segundo modelo con recría más terminación a corral, con una entrada de un ternero de 170 y una salida de 410, por ahí más destinado a mercado interno, y otro a mercado externo, el tercero, con una salida en 460 kilos, digamos. Entonces, tratamos de responder a la pregunta si el ternero ha sido reserva de valor al medirlo, si ha generado un resultado positivo en estos tres modelos desde 2018 hasta fines de 2022. ¿Vamos? Tenemos un periodo de 5 años de análisis. Así que básicamente vamos a ir analizando y vamos a ir viendo cuáles han sido los resultados de estos tres modelos que analizamos. En el caso del primero, el caso del feedlot, se considera, como decíamos recién, solo el engorde en base a los parámetros de los modelos que la CAF nos tiene acostumbrados, que presenta y difunde todos los meses, como decíamos recién, con una entrada de 180 y una salida de 320. El periodo de análisis que tenemos acá es de 60 meses, digamos, tenemos un análisis continuo de 60 meses, desde terneros comprados, digamos, en septiembre de 2017 hasta agosto de 2022 y gordos vendidos en diciembre de 2022. O sea, que no es la foto, y esto es el punto que viene, no es la foto del momento, de las relaciones de precios del momento, sino que los reales del periodo de producción de 4 meses. Por ejemplo, para un ternero adquirido en agosto de 2022, se toma el gordo vendido en diciembre de 2022. Y todo el modelo que se presenta y todo el análisis está ajustado por inflación, porque es la única forma de poder hoy en día hacer algún tipo de análisis, sobre todo histórico. Está todo absolutamente ajustado por inflación, en donde, por ejemplo, para comparar el precio de venta del gordo, se lo compara contra el ternero adquirido 4 meses antes, pero ajustado por inflación. Primero hacemos ese análisis y después le sumamos el costo financiero como para tener una mirada más real de la ecuación, que ese costo financiero está estimado en base a la tasa de interés real, porque estamos calculando todo ajustado por inflación, tomando como referencia de tasa de interés la tasa efectiva anual de los adelantos en cuenta corriente, que podrían ser tranquilamente una de las principales formas de financiar el capital de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera etapa, y si quieren pasamos directamente a los resultados. Estos 60 meses que estábamos conversando recién, lo estamos viendo acá cuando dice septiembre de 2017, agosto de 2022, es el mes de compra, decíamos, de ese gordo se termina vendiendo 4 meses después.
de cada mes donde se compró un ternero, cuando vemos esta barra verde, es que tuvo un resultado positivo, en este caso está expresado en términos porcentuales como precio del ternero, y cuando está marcado en rojo, dio un resultado negativo. Acá vemos este gran rojo que tuvimos en toda esta segunda parte, sobre todo del 2022. De todo este resultado de análisis de 60 meses, da que bajo este criterio, que todavía no le pusimos costo financiero, el ternero terminó funcionando como reserva de valor 30 de los 60 meses y no funcionó como reserva de valor en 30 de los 60 meses. O sea que podemos, la respuesta no está respondido en esta etapa porque fue 30-30 el resultado que generó en el caso del feedlot. Está bien que una parte importante, de nuevo, se concentra en esta baja del año pasado, y otra parte importante también se concentra en los gordos vendidos después de junio de 2021, cuando tuvimos la intervención de las exportaciones, ¿no? En los dos casos, en este caso fue una intervención, y en este caso una situación de mercado que también ayudó a que se diera ese rojo. Pero entonces, la respuesta a la pregunta, ¿fue reserva de valor o no? En este primer análisis tenemos 30-30. Cuando analizamos a qué se debe de qué es consecuencia, lo primero que se nos viene a la mente es el precio constante del ternero, porque de ahí viene la pregunta. Y en realidad lo que vemos es que en esta última etapa, posterior a 2020, si lo miramos en precios constantes, es cuando tuvimos precios más altos del ternero. Pero los resultados del margen bruto no han tenido solo que ver con el precio real del ternero, porque de hecho estos meses que veíamos que dio los mayores rojos, teníamos precios del ternero muy por encima de los precios que teníamos previo a 2020. O sea que no es solo función, lo cual ya todos sabemos, pero es para ir hilvanando algunas ideas, no es solo función del precio del ternero, porque tuvimos positivos y negativos en momentos de precios altos y en momentos de precios bajos del ternero, si lo comparamos en estos 5 años. Acá se me rompió el color, pero bueno, mostraba un rojito y un verde. Después, si miramos el promedio de esos 60 meses que estamos viendo, vemos que, por ejemplo, los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, en promedio mostraron los mayores rojos y los mayores mínimos, de hecho vemos, y los resultados positivos se vieron principalmente en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Es decir, 21 de los 30 meses que el resultado, el margen, fue negativo, 21 fue de estos meses, de marzo a agosto. O sea que los rojos se concentran en estos meses. De hecho, de los 5 años analizados, por ejemplo, los 5 junios dio negativo. David, te interrumpo un segundito. Sí. Por ahí para aclarar, porque se explicó en la primera diapositiva, pero quizás no en esta, referida a meses de compra, ¿no? Sí, bien, gracias por reforzarlo. Estamos hablando del mes que se compra el ternero. Entonces, si decimos, por ejemplo, 21 de los meses fueron negativos, o acá que decíamos, los 5 junios dio negativo, bueno, los 5 junios donde se compró el ternero, que en realidad se terminó vendiendo 4 meses después ese gordo, ¿no? Siempre tomamos ese punto de arranque porque la pregunta inicial fue el ternero, ¿no? Por eso nos ponemos en ese punto del tiempo. Cuando uno analiza generalmente el feedlot, una de las cosas que analiza son la estacionalidad, la zafra de terneros, donde tenemos la zafra de terneros principalmente con destino a campo, más situada en los meses de marzo, abril, mayo, junio, digamos, cuando sabemos qué es la zafra, si bien el movimiento a feedlot es un poquito más estable durante todo el año, aunque sí tiene esa mayor copa en época de zafra. Y uno tiende a ver las relaciones de reposición ternero-novicito. Por lo tanto, en realidad, cuando uno mira la foto, tendería a pensar que los mejores meses deberían ser marzo, abril, mayo, junio, julio, que de hecho veíamos que en promedio fueron los peores meses. Entonces, estos resultados,
contrastan un poco con esa estacionalidad que uno tiene en mente. Y eso es porque cuando hacemos un análisis sumándole el precio del novillito vendido 4 meses después, ajustado por inflación, en realidad termina viendo que las relaciones de reposición del precio del ternero versus el precio del novillito, cuando corremos el mes de compra versus el precio 4 meses después, termina siendo mejor para los terneros comprados en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, versus lo que veíamos de la foto, que normalmente es mejor en época de zafra. Y esto tiene que ver también, o sea, esto nos lleva a pensar que la cuestión no es solamente el ternero, cuando el ternero está más barato o cuando hay mayor oferta de ternero en términos de estacionalidad, sino que también, lógicamente, entra el novillito o el precio del gordo en la ecuación. Y cuando vemos qué ha pasado con el precio del novillito, este gráfico analiza las subas mensuales, las variaciones mensuales que ha tenido en promedio el novillito en el MAC durante los últimos 5 años. Y vemos que gran parte, algo que ya sabemos, que la Hacienda tiende a generar un poco más, tiende a reaccionar en precio un poco más en verano, pero bueno, cuando lo vemos en números, vemos que, por ejemplo, en los octubres de los últimos 5 años, en promedio, la Hacienda subió, en términos nominales, 0%. Mientras que en los noviembres o en los diciembres, o incluso en los febreros, y eso que no está el de 2023, pero lo vimos muy claramente, la Hacienda en promedio, en términos nominales, ha aumentado 8, 9, 11%, ¿no? Entonces, eso nos lleva a ver que esto que estamos viendo en esa estacionalidad del margen del feedlot no tiene necesariamente tanto que ver con el precio del ternero, sino también con el precio del novillito, lo que decíamos recién, que presenta las mayores subas en verano. Por eso es que los terneros comprados en estos meses del segundo semestre terminan generando el mejor margen, no porque fueron los terneros comprados más baratos, sino porque fueron los novillitos vendidos más caros. Y esto, lo primero que tiende a pensar es, bueno, pero capaz que la inflación se recalienta en verano, ¿no? Y en realidad esto del novillito tiene que ver algo más con la inflación que con el mercado ganadero. Pero no es así. Fíjense cómo la inflación, si bien tiene algún pico en marzo, algún pico en septiembre, se comporta de manera mucho más homogénea. Esto es simplemente la variación promedio de la inflación de los últimos 5 años, mes por mes, ¿no? No vemos en el verano un salto que esté en las mismas líneas que el salto que está mostrando la Hacienda. Entonces, el precio del novillito tiene que ver mucho más con el propio mercado de carne que con la propia inflación. Entonces, para recapitular un poquito, terminamos viendo que los mejores resultados se dan entre los meses de septiembre y febrero, lo cual es contraintuitivo, porque justamente son los meses, para las compras de terneros, y ahí vino bien la aclaración de recién de Fernando, para las compras de ternero entre septiembre y febrero, que es contraintuitivo con la zafra de terneros, que está justamente en los meses que estarían presentando peores resultados, por lo menos en el análisis de los últimos 5 años. Acá lo pusimos en términos de probabilidad. Bueno, para los septiembres, octubres y noviembres de estos últimos 5 años, la probabilidad de que un ternero comprado en esos meses terminara dando un margen positivo, un margen bruto positivo, fue del 80%. Mientras que un ternero comprado en junio de los últimos 5 años tuvo un 0% de probabilidad de dar un margen positivo. Esto como para analizar, porque siempre sabemos que la ganadería y sobre todo estas etapas tienen una presencia fuerte de la estacionalidad, y mostrarles un resultado que a primera vista es un poco contraintuitivo con lo que estábamos pensando.
Y ahora le agregamos a este análisis el costo financiero, ¿no? Para tener realmente la visión real, no esta visión, si quieren, un poquito teórica. Antes de agregarle el costo financiero, también analizamos un poco históricamente cómo se ha convertido ese costo financiero. Acá lo que vemos en la línea naranja es la tasa efectiva anual, promedio de 4 meses, como para tomar el promedio de producción, de los adelantos en cuenta corriente, ¿no? Donde tuvimos esta mayor suba, ¿se acuerdan? Después de que empezaron las devaluaciones y los problemas en 2018, hasta las bajas que se empezaron a dar a inicios de 2020 y las subas que se empezaron a dar a mediados del año pasado, a medida que se iba recrudeciendo la inflación. Entonces, esa es la evolución de las tasas, la tasa efectiva de los adelantos en cuenta corriente. Y lo azul, la inflación, ¿no? Entonces, esto rojo y verde termina marcando la tasa real efectiva anual, donde en rojo pusimos en los años que tuvimos, o los meses, medidos igual que antes, los meses de compra del ternero, promedio de los siguientes 4 meses, que tuvimos una tasa real efectiva positiva, y en verde, donde tuvimos una tasa real efectiva negativa. ¿Por qué? ¿Qué termina significando esto? Que si lo miramos desde el punto de vista del costo financiero, estos momentos, porque estamos en Argentina, estos momentos del tiempo de tasas efectivas reales positivas nos generan efectivamente un costo financiero. En algunos momentos un costo financiero muy alto. Fíjense, acá llegó hasta cerca del 40% anual en términos reales, digamos, más allá de la inflación. Y tenemos otros momentos en que la tasa va muy atrás de la inflación y nos termina generando, lejos de un costo financiero, un beneficio financiero, porque en realidad me están cobrando una tasa real negativa, ¿no? Entonces, tenemos dos periodos marcados muy claros de tasas reales positivas, muy altas cuando empezó todo el proceso de crisis, y muy negativas este año cuando se aceleró mucho la inflación y la tasa reaccionó muy por detrás. Y acá el último, que vemos ahí, ya vemos un primer rojo que nos deberíamos acostumbrar a ver estos próximos 2 a 3 años, donde las tasas reales en general deberían volver a estar positivas. Digamos, este periodo de tasas reales negativas, desde el análisis más económico que solemos hacer, es pasado y vamos a ver más tasas reales positivas. No sé si tan positivas como estos niveles, pero sí por encima del cero. Bien, soy economista, disculpen, a veces me gusta hablar de estos temas y me voy un poquito, pero ese es el análisis previo que hicimos a introducir este costo financiero, pero de nuevo, como hicimos todo ajustado por inflación, etcétera, terminamos incorporando el concepto de tasa real efectiva de interés. Cuando sumamos ese análisis, lo principal que no es 2018-2019, porque al introducir un costo financiero con una tasa real, sí. David, se te cortó un poco, si puedes iniciar de nuevo con esta placa de ahora. Ah, bien, disculpa. No, lo que decía es que en lo que cambia al introducir el costo financiero principalmente es que varios verdes se convierten en rojos, o sea, empezamos a tener varios márgenes negativos, sobre todo en el periodo 2018-2019 con las altas tasas de interés. En este periodo de tasas bajas, posterior a 2020, mejora un poco y no tiene mucho efecto en este gran rojo de este segundo semestre de 2022. Entonces, cuando se introduce el costo financiero, terminamos teniendo un resultado donde 27 de los 60 meses en análisis nos muestra que el ternero ha servido como reserva de valor, en el sentido de que en el feedlot, bajo el modelo analizado, dio un resultado positivo. Mientras que no generó un margen positivo en 33 de esos meses. Entonces, acá cerramos el modelo, después lo retomamos para compararlos, de feedlot con costo financiero, que obviamente es, bajo nuestro entendimiento, lo que hay que mirar porque es lo más real, digamos. Si no tenemos el costo financiero, nos quedamos sin una parte.
Vamos al modelo 2, que básicamente es recría más consumo. En este caso, como son periodos más largos, de hecho tomamos una entrada en marzo y una salida en abril del año siguiente, claramente no vamos a tener 60 datos, sino que vamos a tener 5 campañas. Estábamos tomando desde terneros comprados en marzo de 2018 hasta marzo de 2022, hasta gordos vendidos en abril de 2023. Ahí claramente hay una estimación. Al momento de cerrar este estudio a principios de este año, habíamos estimado un precio de venta de 500 pesos, ¿no? Como para ese último análisis, tomamos en ese momento esa estimación. También, en este caso, se ajustan todos los costos por inflación y el mismo ejemplo de antes. Al comparar el precio de venta del gordo, se lo compara con el ternero adquirido 12 meses antes, pero ajustado por inflación. Y también le sumamos, un poquito más adelante, el costo financiero y el costo de oportunidad de la tierra para también tener una visión completa realmente del negocio. Cuando lo miramos sin el costo de oportunidad de la tierra y sin el costo financiero, vemos que en estos sistemas de recría solamente el último año es el que daba negativo, mientras que en los otros 4 meses ese ternero sí sirvió como reserva de valor porque generó un margen positivo. Sin embargo, cuando le introducimos el costo de la tierra medido acá lo tenemos, costo de la tierra medido en este modelo como un arrendamiento de 60 kilos de novillo por hectárea para un campo que tiene una carga de 2,3 cabezas por hectárea, ¿no? Consideramos que es lógico sumar el costo de la tierra porque en un sistema que tiene recría, la tierra se termina convirtiendo en una cuestión, en un elemento central del sistema productivo, ¿no? Entonces, cuando analizamos estos 5 ciclos productivos, sumándole de nuevo costo de tierra y costo financiero, solamente los periodos de 2020, 2021 y 21-22 son los que terminan generando un resultado positivo. También, un poco contraintuitivamente, parte de los momentos en que el ternero fuera más caro, ¿no? Acá dijimos, terneros comprados en marzo de 2020 y marzo de 2021, sobre todo de marzo de 2021, es uno de los terneros más caros de todo el periodo. Y eso es lo que nos lleva a pensar lo de antes también, pensarlo de la perspectiva del ternero y obviamente de la perspectiva del precio de venta. Pero, para resumir, en este segundo modelo de recría para mercado interno, para mercado de consumo, de los 5 periodos analizados, tenemos 3 negativos y 2 positivos. Este último negativo estimado, pero también influenciado por toda la baja de precios reales que tuvimos durante el último año. Cuando vamos a un modelo de exportación, que estamos hablando de 460 kilos de salida, entrada en marzo y salida en junio del año siguiente. Acá, de nuevo, comparamos terneros comprados de marzo de 2018 a marzo de 2022 hasta gordos vendidos en junio de 2023 con un precio estimado de 550 pesos. En este último caso, la estimación le puede errar. De nuevo, la cerramos a principio de año, pero como para tratar de cerrar un último dato y no quedarnos solamente con 4 ciclos y llegar a un quinto. Lo mismo que conversábamos recién, solamente es otro modelo para ver qué pasó con uno orientado a la exportación. Un resultado muy parecido al anterior, cuando no se tiene en cuenta ni el costo de oportunidad de tierra ni el costo financiero, de 5 análisis, de 5 años analizados, 4 dan un margen positivo, 1 da un margen negativo. Cuando se introduce el costo de la tierra y el costo financiero, volvemos a tener 3 años positivos, 2 negativos, 1 casi en cero. Algo que referencié recién a que, un poco contraintuitivamente, estos dos años, estos 2 ciclos, habían sido los de terneros más caros y sin embargo fueron los de mejores resultados, también nos está influyendo el costo financiero que veíamos recién. En este periodo tuvimos beneficio financiero en lugar de costo financiero, ¿no? Entonces, es también lo que ayudó a que en estos momentos, incluso con terneros más caros,
con una inflación jugando y un precio de la hacienda jugando por encima de la tasa de interés, haya también generado un resultado a favor. Creo que los puedo haber mareado un poco con números, voy a tratar de resumirles un poco las tres ideas que estuvimos viendo. En el caso del feedlot, en un análisis continuo de 60 meses que hicimos, terminamos concluyendo que 27 de esos 60 meses el ternero sirvió como reserva de valor, lo que podríamos decir, para ponerlo en términos relativos, un 45% de los últimos 5 años sirvió como reserva de valor, mientras que un 55% de las veces generó un margen bruto negativo, por lo tanto no podemos decir que funcionó como reserva de valor cuando se está considerando el costo financiero. Cuando se tiene en cuenta la estacionalidad, o se lo analiza desde la perspectiva de la estacionalidad, el ternero sirvió con mayor probabilidad como reserva de valor en los 6 meses que van de septiembre a febrero, lo que decíamos recién es contraintuitivo desde la perspectiva de la zafra, y esta dinámica, de nuevo, tiene más que ver con el precio del gordo, que reacciona mucho en verano, o más en verano, que con la del ternero. El caso de este verano lo vimos de igual manera, con seca, con todo, con un atraso muy profundo, no reaccionó en noviembre, diciembre y terminó reaccionando en enero, febrero. Pero ese es un poco el resultado del análisis del feedlot. En el caso de recría más terminación para mercado interno, de los últimos 5 años, el ternero sirvió como reserva de valor bajo este criterio de margen bruto 2 veces y 3 veces como negativo. Fue negativo, no sirvió como reserva de valor. Es decir, solo sirvió como reserva de valor, en este caso el 40% de las veces, cuando se toma la mirada completa, con costo de la tierra y con costo financiero. Y en el caso de exportación, tenemos 3 de 5 positivos, entonces podemos decir que el ternero sirvió como reserva de valor el 60% de las veces, de nuevo, cuando se considera el costo de la tierra y el costo financiero. Entonces, a la pregunta original que nos habíamos hecho, ¿el ternero ha servido como reserva de valor? Bueno, por lo menos analizando los últimos 5 años, en un modelo de feedlot, sirvió con costo financiero, sirvió como reserva de valor el 45% de las veces, en un modelo de recría con terminación a corral para consumo, sirvió como reserva de valor el 40% de las veces, y en un modelo de recría con terminación a corral para exportación, sirvió como reserva de valor el 60% de las veces. Donde hay que tomar básicamente 2 aclaraciones en este análisis. Una, que varios meses al medio, sobre todo segundo semestre de 2021, estuvo afectado por, o tercer trimestre más que segundo semestre, por el cierre de exportaciones, y donde también varios meses se acumularon en este segundo semestre de 2022, que también, obviamente, terminaron sumando a que tuviéramos estos resultados. Eso es todo con los resultados, y ahora abrimos un poquito, no solo a preguntas, sino también a opiniones y observaciones de todos ustedes que están también mucho en todo el negocio y la viven bien de cerca. Muchas gracias. Bueno, David,